La noche anterior al funeral que se convertiría en uno de los eventos más vistos en la historia moderna, un hermano afligido entró silenciosamente en una habitación donde el ataúd de su hermana descansaba en silencio. No había cámaras de televisión, ni reporteros esperando afuera de la puerta, ni público que aplaudiera o criticara lo que estaba a punto de hacer. Charles Spencer desdobló una hoja de papel cuidadosamente escrita, y de pie, solo junto a la princesa Diana, por última vez, le leyó cada palabra directamente, creyendo que antes de que el mundo escuchara su voz, ella merecía escucharla primero. No fue simplemente un elogio preparado para una ceremonia pública. Fue una promesa profundamente personal, pronunciada en la quietud de esa habitación, cargando con el peso de un hermano que sabía que una vez que llegara el día siguiente, nada en la vida de su familia volvería a ser igual. Charles Spencer, el noveno conde Spencer y hermano menor de Diana, entendió que las palabras que estaba leyendo eran mucho más que una despedida. Cada frase contenía una promesa que lo uniría mucho después de que las flores se hubieran marchitado, las cámaras desaparecieran y la multitud se hubiera ido a casa. Prometió no solo honrar la memoria de Diana, sino también proteger a las personas que más amaba, asegurándose de que su espíritu no se redujera a titulares especulaciones o espectáculos públicos. Casi 3 décadas después, a pesar de las infinitas oportunidades de sacar provecho de la fascinación del mundo por su hermana, ha seguido viviendo tranquilamente esa promesa sin pedir reconocimiento ni aplausos. No hubo documentales cuidadosamente orquestados construidos en torno a sus recuerdos exclusivos, ni acuerdos lucrativos de memorias diseñados para capitalizar la perdurable popularidad de Diana, ni entrevistas calculadas programadas para coincidir con aniversarios o controversias reales. Mientras innumerables libros especiales de televisión y producciones en streaming revisitaban la vida de Diana una y otra vez. Charles Spencer permaneció en gran medida en un segundo plano, prefiriendo el silencio a la publicidad. Las personas más cercanas a él a menudo han sugerido que debajo de ese silencio vive un profundo sentimiento de culpa y responsabilidad, tan privado que ha influido silenciosamente en casi todas las decisiones importantes que ha tomado desde el día en que Diana fue enterrada en la pacífica isla de Althorp. Luego, a principios de 2026, algo inesperado llegó a su escritorio. Era una propuesta documental pulida que llevaba los nombres de Netflix, el príncipe Harry y Meghan Markle, un proyecto que muchos asumieron que sería imposible de rechazar para cualquier persona relacionada con Diana. En lugar de entusiasmo o curiosidad, Charles Spencer leyó la propuesta, la dejó a un lado sin ceremonias y respondió con solo 4 palabras inolvidables. ¿Es esto una broma? La respuesta sorprendió a los involucrados, no porque fuera dramática, sino porque reflejaba casi 30 años de convicciones, cuidadosamente guardadas comprimidas, en una sola sentencia devastadora. Esas 4 palabras no nacieron de la arrogancia, ni fueron la reacción desdeñosa de un aristócrata que menosprecia a los medios modernos. Representaban décadas de lealtad, dolor, moderación, y una determinación inquebrantable de cumplir una promesa, hecha junto al ataúd de su hermana, mucho antes de que las plataformas de streaming o los documentales reales dominaran la conversación pública. Para Charles Spencer, esto nunca se trató simplemente de otro proyecto televisivo. Se trataba de proteger algo sagrado que él creía que ya había sido expuesto al mundo demasiadas veces. Lo que sucedió a continuación plantea una pregunta mucho más amplia que la mayoría de los titulares jamás plantearon. ¿Por qué un hombre que ha rechazado sistemáticamente casi todas las oportunidades de revisitar la historia de Diana, de repente rechazaría una propuesta que contaba con el apoyo de miembros de su propia familia extendida? Para entender esa respuesta, primero hay que entender al hombre mismo, porque Charles Spencer, de alguna manera, se ha convertido en una de las figuras menos discutidas, pero más importantes del legado de Diana. Su ausencia del centro de atención ha sido tan completa
que mucha gente rara vez piensa en él a pesar del extraordinario papel que ha seguido desempeñando detrás de escena. Pregúntese honestamente cuándo fue la última vez que pensó específicamente en Charles Spencer en lugar de en Diana William Harry o la familia real en general. A muchas personas solo les viene inmediatamente a la mente una imagen: la abadía de Westminster, el 6 de septiembre de 1997. Ante una audiencia global estimada de casi 2.000 millones de personas, vestido con un sencillo traje negro, pronunció un discurso fúnebre que resonó mucho más allá de los muros de la abadía. Sus palabras estuvieron tan cargadas de emoción que, según se informa, estallaron aplausos afuera, entre la multitud reunida en las calles de Londres, haciendo eco en una ceremonia definida por el dolor, la tristeza y la tensión no resuelta. Durante ese notable discurso, Charles Spencer hizo una promesa que se convertiría en el compromiso definitorio de su vida pública. Prometió que los hijos de Diana crecerían rodeados de calidez, imaginación y compasión, en lugar de ser consumidos por las presiones institucionales que él creía que habían causado el sufrimiento de su madre. A poca distancia del príncipe Felipe, el futuro rey Carlos y otros miembros importantes de la familia real, habló con inquebrantable convicción. Desafió las expectativas de una de las instituciones más antiguas del mundo mientras millones de personas escuchaban, y nunca pareció dudar ni por un momento. Luego, casi tan repentinamente como había entrado en el centro de la atención del mundo, desapareció de él. Charles Spencer regresó a Northamptonshire, retomó la responsabilidad de Althorp y se retiró deliberadamente del ciclo incesante de cobertura mediática, de celebridades y realeza. Esa decisión, que en su momento pudo haber parecido anodina, se ha convertido en uno de los aspectos más extraordinarios de su historia. Su silencio no fue casual ni nació de la indiferencia. Fue una elección consciente que ya dura casi 3 décadas. Hoy Charles Spencer tiene más de 60 años, es el custodio de una propiedad que ha pertenecido a la familia Spencer durante siglos, y un hombre que ha resistido constantemente la tentación de transformar el dolor personal en éxito comercial. A lo largo de esos años, la imagen de Diana siguió apareciendo en portadas de revistas, exposiciones de museos documentales, colecciones conmemorativas e innumerables especiales de televisión vistos por audiencias de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de poseer algunos de los archivos personales más valiosos relacionados con su vida, Charles Spencer rechazó repetidamente oportunidades que otros casi con seguridad habrían aceptado sin dudarlo. Nunca abrió los archivos familiares para producciones comerciales, nunca autorizó colecciones privadas simplemente porque el interés público seguía siendo alto, y nunca concedió a los cineastas acceso irrestricto a materiales capaces de transformar otro documental en una sensación internacional. Casi todos los proyectos cinematográficos o televisivos importantes sobre Diana se han basado en gran medida en imágenes, fotografías y grabaciones que ya circulan en el dominio público. Los materiales verdaderamente privados, las piezas históricas profundamente personales conservadas en Althorp, han permanecido en gran medida intactas porque Charles Spencer se negó a tratarlas como mercancías. Esa notable moderación plantea naturalmente una cuestión importante. Si alguien que ha protegido el legado de Diana con tanto cuidado durante tantos años cambiara de opinión, ¿qué tipo de propuesta podría persuadirlo? ¿Qué nivel de confianza tendría que existir antes de que permitiera al público ver lo que había permanecido oculto durante décadas? Esas preguntas se vuelven aún más convincentes una vez que se considera quién finalmente llamó a su puerta y qué esperaban que pudiera contribuir. Curiosamente, el camino hacia esa supuesta propuesta puede haber comenzado no con contratos o negociaciones, sino con algo mucho más pequeño y aparentemente inocente. Durante las celebraciones de la boda real, en 2018, Meghan Markle apareció con el famoso anillo de aguamarina de Diana en la recepción de la noche.
Para cualquiera que apreciara el recuerdo de Diana, era una pieza de joyería reconocible al instante y con un enorme significado emocional. Desde la perspectiva de Charles Spencer, inicialmente pudo haber parecido un tributo conmovedor, un gesto significativo de la mujer que amaba a su sobrino, que eligió honrar a Diana en uno de los días más felices de su vida. Sin embargo, con el tiempo, según se informa, comenzaron a aparecer piezas adicionales asociadas con Diana en eventos públicos muy visibles. Pendientes de mariposa, relojes, Cartier, pulseras de oro y otros artículos reconocibles surgieron durante apariciones cuidadosamente fotografiadas que atrajeron una intensa atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Sin duda, cada ocasión individual podría interpretarse como un sentido homenaje a la memoria de Diana. Sin embargo, a medida que pasaron los años, algunos observadores comenzaron a notar lo que creían que era un patrón cada vez más reconocible, uno que naturalmente invitaba tanto a la admiración como a la especulación. La justicia exige reconocer que ningún extraño puede conocer verdaderamente las intenciones de otra persona. El duelo a menudo se expresa a través de posesiones preciadas, y muchas familias preservan los recuerdos, vistiendo reliquias significativas durante momentos importantes. Meghan Markle se había casado con una de las familias más complicadas emocionalmente del mundo, y es muy posible que cada aparición no reflejara más que un sincero respeto por la mujer cuyo legado continúa dando forma a las vidas del príncipe Harry y sus seres más cercanos a él. Esa posibilidad merece ser considerada con honestidad y compasión. Al mismo tiempo, los patrones inevitablemente alientan preguntas que los acontecimientos aislados rara vez plantean. Una sola aparición con las joyas de Diana resulta profundamente simbólica. Varias apariciones comienzan a establecer familiaridad. Las repetidas apariciones durante importantes momentos internacionales, rodeadas de la máxima atención de los medios, alientan a los observadores a preguntarse si la conmemoración y los mensajes públicos se han entrelazado gradualmente. Independientemente de que esas conclusiones sean justas o no, forman parte de una conversación más amplia que ha continuado en torno al legado de Diana y a las personas encargadas de preservarlo. Según quienes han seguido de cerca estas relaciones, fue durante este período cuando las percepciones comenzaron a cambiar dentro del propio pensamiento de Charles Spencer. Algunos observadores dijeron que la calidez que alguna vez pudo haber acompañado a estos gestos se había vuelto gradualmente más cautelosa, más protectora y tal vez más escéptica. Sigue siendo imposible verificar desde el exterior si esa transformación realmente ocurrió, pero muchos creen que sentó las bases emocionales para los acontecimientos que seguirían en años posteriores. Según se informa, la conversación se profundizó aún más después de la muy publicitada entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Gran parte del mundo recuerda la entrevista como un momento cultural decisivo, pero imagínese verla a través de los ojos de Charles Spencer, sentado dentro de la misma finca donde la propia Diana había crecido. La atmósfera era íntima, suavemente iluminada, emocionalmente confesional, y presentaba la historia de una mujer real que describía sentimientos de aislamiento, angustia emocional y abandono institucional, mientras hablaba directamente con un comprensivo entrevistador. Para los observadores reales de toda la vida, las similitudes con la famosa entrevista panorámica de Diana de 1995 parecían imposibles de ignorar. Una vez más, una esposa real describió un profundo sufrimiento personal dentro de la institución y explicó que los canales oficiales no habían brindado un apoyo significativo. Una vez más, se presentaron experiencias profundamente personales, directamente al público, a través de una conversación televisada exclusiva, evitando por completo la comunicación tradicional palaciega. La arquitectura emocional de ambas entrevistas parecía sorprendentemente familiar, aunque las circunstancias históricas que las rodeaban eran innegablemente diferentes.
Sin embargo, una diferencia estaba por encima de todas las demás. Diana concedió su entrevista a Panorama mientras aún vivía dentro de la institución que creía que la había atrapado sin un camino claro hacia la libertad y con enormes riesgos personales asociados a cada palabra que pronunciaba. Por el contrario, la entrevista de 2021 se filmó después de que Harry y Meghan ya habían dejado sus deberes reales, se habían establecido en California y habían comenzado a establecer nuevas asociaciones comerciales, incluidos importantes acuerdos con los medios. Para muchos observadores, esa distinción cambió fundamentalmente la forma en que se entendieron las dos entrevistas, incluso si ciertos temas emocionales parecían notablemente similares. El original era un grito de ayuda. El remake, independientemente de lo que creas al respecto, fue un lanzamiento. Y según se informa Charles Spencer, que observaba desde la casa donde creció su hermana, no vivió esa hora como un homenaje. ¿Cómo podría? Por lo que estás a punto de aprender algo sobre la historia de este hombre con Panorama, una historia tan dolorosa y tan personal que explica todo lo que pasó después. El secreto. La culpa que construyó la bóveda. Esta es la parte de la historia que la mayor parte de la cobertura nunca toca, y es la llave que lo abre todo. Según cuentan desde hace mucho tiempo, fue el propio Charles Spencer quien puso por primera vez a su hermana en contacto con Martin Bashir, el periodista detrás de esa entrevista de Panorama de 1995. La misma entrevista que el mundo ahora sabe se obtuvo mediante documentos falsificados y manipulación psicológica, calculada extractos bancarios inventados, pruebas falsas de vigilancia, pruebas fabricadas de traición. Todo ello diseñado para convencer a una mujer asustada y aislada de que todos los que la rodeaban eran enemigos, y que su única medida segura era sentarse frente a una cámara y sangrar por la nación. Su vulnerabilidad no fue incidental en esa transmisión. Su vulnerabilidad fue el producto, y su hermano menor, según estos relatos, había mantenido la puerta abierta sin saberlo. Cuando años más tarde finalmente salió a la luz toda la verdad sobre cómo se diseñó esa entrevista, supuestamente golpeó a Charles Spencer como un aplastante, porque significaba que había desempeñado un papel por inocente, que fuera por ignorante que fuera, en una de las explotaciones más profundas del sufrimiento de su hermana durante su vida. Piensa en lo que eso le hace a una persona. Pasas toda tu vida adulta creyendo que eres el protector de tu hermana. Usted estuvo en la abadía de Westminster y le dijo a 2.000 millones de personas que protegería a sus hijos. Y luego te enteras de que el evento mediático más dañino, psicológicamente, de su vida, atravesó una puerta que tú abriste. Todo desde entonces, según todos los indicios, ha sido un acto de expiación. Los archivos sellados, las negativas década tras década, la decisión de enterrarla en Althorp, en lugar de entregarla a la institución. Las películas caseras invisibles, los diarios escritos a mano que nadie fuera de la familia. Spencer ha leído jamás, ha estado haciendo penitencia asegurándose absolutamente de que nada como Panorama pueda volver a sucederle a Diana, ni siquiera muerta, ni siquiera ahora, ni siquiera 30 años después. Y al hacerlo, ha logrado algo extraordinario, algo que casi ninguna figura famosa de la Diana privada, que el mundo nunca ha consumido una versión real desprotegida y completamente humana de ella. Y ella existe solo porque un hombre sigue diciendo que no. Ahora siéntate en su silla. Has pasado 28 años expiando una sola presentación. Has rechazado todas las cadenas, todas las editoriales, todas las productoras, todas las ofertas. Y entonces llega un mensajero con una propuesta que quiere los diarios que tu hermana escribió de su puño y letra. Las películas caseras de ella cuando era niña, corriendo por los jardines de Althorp, la isla donde la enterraste, todo ello, hasta la última pieza de la bóveda que has estado protegiendo desde 1997. Y quiere que todo sirva para una historia que no termine con Diana, sino con Meghan Markle, usando su halo. ¿Qué dices? Sinceramente, cuéntame en los comentarios, ¿qué dirías el terreno de juego?
¿Y por qué Charles Spencer lo llamaba una broma? Déjame decirte exactamente lo que había dentro de esa propuesta, porque una vez que escuchas la lista completa de lo que supuestamente pidieron, la respuesta deja de parecer un desprecio aristocrático y comienza a parecer la única respuesta racional que un hombre en su posición podría dar. La propuesta era un documental del gran aniversario de 2027, 30 años desde el túnel de París, 30 años de dolor, 30 años de preguntas sin respuesta. Una película emotiva cinematográfica y definitiva de Diana protagonizada por su propio hijo. Sobre el papel suena convincente. Según se informa a Netflix, le encantó al instante. Según se informa, el presupuesto de streaming fue sustancial. La intención a primera vista parecía ser una carta de amor a la memoria de Diana. Pero esto es lo que supuestamente requería el proyecto. Y escuche atentamente porque esta lista lo es todo. Querían Althorpe en sí, la casa de su infancia, los terrenos, el lago, la isla. Querían los archivos familiares privados. Según los informes, querían acceder a los diarios personales escritos a mano de Diana, páginas que ella escribió para ella misma, nunca para el público. Querían películas caseras que nunca se hubieran visto públicamente, imágenes sin vigilancia, la verdadera Diana privada que nadie fuera de la familia Spencer hubiera tocado jamás. Sin esos elementos, este sería simplemente otro documental de historia ensamblado a partir de los mismos clips, reciclados que todos los demás, realizados en los últimos 30 años. Con ello sería la película de Diana definitiva del siglo. Y había una cosa más, un ángulo, el ángulo que hizo que el discurso fuera verdaderamente irresistible para quienes lo vendían y catastrófico para el hombre que lo leía. Según se informa, querían trazar una línea recta y explícita entre la guerra de Diana con el establishment y la guerra de Meghan con las mismas fuerzas. Querían posicionar a Meghan Markle como la continuación moderna de la historia de Diana, la versión del siglo XXI de la mujer que se negó a ser silenciada. El halo de Diana transferido formalmente. Piense en lo que vio Charles Spencer cuando leyó eso. Había observado las joyas, había visto la entrevista de Oprah, había visto la serie documental de Netflix en la que una pareja que huía de los medios se presentaba explícitamente como perseguidos por la misma máquina que destruyó a Diana. Había observado pieza por pieza cómo la tragedia de Diana se convertía en la historia del origen de otra persona sin una sola llamada telefónica a Althorpe. Y ahora querían la bóveda, los diarios, la isla, los originales, para coronar a un sucesor. Por supuesto dijo lo que dijo. Honestamente, la única sorpresa es que se limitó a 4 palabras. El imperio de Sussex al límite. ¿Por qué había tanto en juego para comprender por qué este documental era tan importante para la operación de Sussex? Es necesario observar el estado de su imperio mediático a principios de 2026. Y os advierto claramente que no es un panorama bonito. El acuerdo de $100 millones con Netflix, el acuerdo de 5 años que financió El sueño de California, pendía de un hilo. El proyecto emblemático destinado a estabilizar el barco fue la serie de estilo de vida Con amor, Meghan. Más bien se convirtió en el iceberg. Las críticas llegaron intensas, rápidas y brutales. El Evening Standard le dio 4 estrellas y todavía no pudo resistirse a burlarse de él al salir. El Times le dio 2 estrellas y lo describió. Y realmente valoro esta frase como seguramente aburrida. El Daily Telegraph también obtuvo 2 estrellas, calificándolo de un ejercicio de narcisismo lleno de almuerzos extravagantes, amigos famosos y complementos de negocios. Y luego estaba The Guardian. Preste mucha atención aquí porque The Guardian no es una publicación realista. Este es un periódico que durante mucho tiempo ha favorecido la abolición de la monarquía y ha condenado repetidamente el trato dado a Meghan. Si algún medio impreso británico estaba predispuesto a malapar este programa, eran ellos. Le dieron 1 estrella. Uno de sus escritores sugirió que podría ser lo último que Meghan haga para Netflix. Cuando todo el espectro de los medios británicos, desde Republican Broadsheet hasta Royal Fan Weekly, convergen en el mismo veredicto,
Eso no es un problema de revisión. Ese es un problema del producto. Y aquí está el detalle que lo agudiza todo. El documental debut de la pareja Harry y Meghan, que detalla su salida de la vida real, sigue siendo el debut más visto en la historia de Netflix. Ese hecho es la clave de toda esta saga. Sus proyectos posteriores Heart of Invictus, Follow with Love, Meghan, encontraron cada uno respuestas cada vez más frías. El mensaje de la audiencia no podría ser más fuerte si lo escribieran en el cielo. El mundo no está interesado en la marca de estilo de vida de Meghan. El mundo está interesado en las heridas reales. El único producto de Sussex que realmente se ha vendido es Proximity to the Crown y Diana. Precisamente por eso, cuando la economía del brunch colapsó, la plataforma de lanzamiento buscó la herida real más profunda que existe. Según los informes, el acuerdo con Netflix estaba a punto de expirar y la renovación era todo menos segura. El acuerdo de Spotify ya había fracasado. La iniciativa de estilo de vida American Riviera Orchard no estaba ganando el impulso que necesitaba. Según el comentarista real Ian Pelham Turner, perder Netflix sería un duro golpe del que la recuperación sería inmensamente difícil. ¿Ves lo que realmente fue el documental de Diana? No fue un proyecto apasionante, fue una bengala de rescate. La única carta de la baraja garantizaba atraer a una audiencia global, porque era la única carta impresa con la única historia real más grande que su propia salida. Y el hombre de Althorp lo rompió con 4 palabras. La auditoría demarca cómo Diana se convirtió en moneda sin licencia. Permítanme darles un marco de lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie de todo esto. Elimina la emoción por un momento y mira los activos. Cuando Harry y Meghan se alejaron de sus deberes reales y renunciaron al uso de sus estilos de zar, tuvieron que construir una vida comercial sobre algo. Lo que tenían era fama con fecha de caducidad y un activo más rentable que todos los demás juntos. Diana, su rostro, su mito, su martirio. En términos comerciales, los Sussex habían estado comercializando una marca sin licencia porque el licenciante real, el guardián del archivo, el controlador del patrimonio, el propietario de los originales, era un hombre de 62 años de Northamptonshire, a quien nadie en la operación de Sussex, aparentemente, había pensado en consultar. Cada anillo usado en una alfombra roja, cada eco panorámico en una entrevista confesional, cada encuadre de Diana perseguida en una producción de Netflix, cada uno fue un retiro no autorizado de la cuenta de Diana. Y aquí está el problema con los retiros no autorizados. Funcionan muy bien hasta el día en que necesitas que el gerente del banco apruebe un préstamo real. Observe la escalada en el libro mayor. 2018. El anillo de aguamarina en la recepción de la boda, el primer préstamo fue recibido calurosamente. Luego los pendientes de mariposa, el reloj Cartier, las pulseras, cada uno de ellos sincronizado con una fotografía garantizada. 2021. La entrevista a Oprah, la arquitectura panorámica reconstruida desde cero. Luego la serie documental de Netflix, su tragedia convertida en su historia de origen. Y finalmente, 2026. Una petición para la bóveda misma, los diarios, las películas caseras Althorp, como escenario de filmación, el halo colocado en una nueva cabeza. Comenzaron pidiéndole prestadas sus joyas, terminaron pidiéndole su alma. Cada retiro fue mayor que el anterior. Cada uno se hizo sin consultar al hombre que lleva la cuenta y el último rebotó. La carta. El movimiento que nadie vio venir. Ahora llegamos a la pieza de esta historia que lo transforma todo. El desarrollo que la mayoría de la cobertura real ha omitido por completo o enterrado en un solo párrafo. Charles Spencer, según todos los indicios, no tomó su decisión en el vacío, y fuentes cercanas al palacio han estado describiendo en voz baja una relación sobre la que la mayoría de los observadores reales han estado durmiendo por completo, el entendimiento entre el hermano de Diana y el hijo mayor de Diana. No es ningún secreto que el príncipe William ha estado furioso en privado durante años
por la comercialización de la imagen de su madre. Pero comprenda la posición de William. Él es el futuro rey. Cada acción que realiza produce consecuencias. Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda. Cambie para siempre. Y lo acepto. Disfruto ese cambio. No lo temo. Eso es lo que me emociona. No puede bloquear públicamente los proyectos mediáticos de su propio hermano sin fabricar un titular mundial sobre la censura palaciega y la guerra familiar. Cuando la institución bloquea algo, siempre se interpreta como si el establishment se protegiera a sí mismo. Pero cuando el propio hermano de Diana, el hombre que estuvo en la abadía de Westminster y juró ante 2.000 millones de personas proteger a sus hijos, califica un proyecto de broma, eso no es control institucional. Eso es honor familiar. Nadie puede darle vueltas. No hay ningún palacio al que culpar. Solo hay un hermano diciéndole a otro hermano exactamente lo que piensa de lo que se está haciendo con la memoria de su hermana. ¿Ves la elegancia en ello? El único hombre libre de decir no es aquel cuyo no puede convertirse en un arma. William nunca tuvo que mover un dedo, y les sugeriría que esto no es tanto una coincidencia como una alineación. Dos guardianes de un mismo recuerdo llegando al mismo muro desde diferentes direcciones. Piénselo de esta manera. Cuando dos gobiernos no pueden hablar sin perder la cara, el mensaje viaja a través de un canal secundario, un ciudadano privado, un estadista anciano, alguien con prestigio en ambos lados y sin uniforme en ninguno. El enviado dice lo indecible precisamente porque no ocupa ningún cargo. Ese es exactamente el papel que ocupa ahora Charles Spencer en este conflicto familiar. Tiene prestigio ante el público, vínculos de sangre con ambos príncipes, título moral sobre la memoria de Diana, y ninguna posición constitucional de ningún tipo. El palacio no puede decirle que no a Netflix sin un escándalo. William no puede decirle que no a Harry sin un titular, pero el conde de Northamptonshire puede decirles a todos que no en 4 palabras antes del desayuno. Y la única institución que recibe el golpe es Montecito. Y luego vino el movimiento que nadie vio venir. En un paso discreto pero notable, se dice que Charles Spencer escribió al príncipe William instándolo a abordar públicamente la crisis entre el príncipe Harry y la familia real. Y antes de que alguien confunda esto con una propuesta de paz, permítanme ser directo. Según todos los indicios, esta petición no se refería a la reconciliación emocional. Se trataba de estrategia, estabilidad y la posición global de la monarquía británica. Los contenidos relatados sorprenden por su claridad. El silencio no puede continuar. Harry, a los ojos de los medios de comunicación del mundo, se ha convertido en un símbolo de debilidad ya no visto como el soldado, el príncipe, el estadista, sino como una figura reactiva consumida por la historia de su esposa. Según se informa, Spencer advirtió que al ignorar a Harry por completo y tratarlo con total indiferencia, la familia real les está dando a los Sussex un micrófono abierto, permitiéndoles dominar la historia global sin control mientras se burlan de los valores reales tradicionales en tiempo real. Léelo de nuevo y déjalo aterrizar. El hermano de Diana, el hombre que una vez estuvo en su funeral y desafió a los Windsor cara a cara, ahora supuestamente insta al futuro rey a defender la imagen de la corona. Si alguna vez quisiste un solo dato para medir cuán completamente Harry y Meghan han reorganizado las lealtades de esta familia, ahí lo tienes. El estado de la familia y la cuestión de la confianza. Mientras tanto, la fractura familiar más profunda no se ha movido ni un centímetro. Según informes recientes, la familia real está abierta a algún tipo de conversaciones de paz con el príncipe Harry, pero sigue siendo extremadamente reacia a reconciliarse con Meghan Markle. Apenas unas semanas después de que Harry enviara ayudantes a Londres para reunirse con el secretario de comunicaciones del rey Carlos, resultó que el núcleo de la brecha se reduce a una palabra: confianza. No hay ninguno. El mayor temor de la familia real, y quiero que se sienten con esto porque es extraordinario,
No es el enojo de Meghan, no son sus quejas, es su calendario de contenido. Temen que cualquier conversación privada que tengan con ella se convierta en materia prima para el próximo emprendimiento mediático. Cada momento honesto, cada intercambio familiar, cada palabra tranquila durante la cena. Todo ello potencialmente archivado, empaquetado y convertido en un producto de transmisión. El mismo informe sugiere que Harry eventualmente podría encontrarse viajando solo al Reino Unido, sin Meghan, sin Archie, y Lilibet, si quiere algún tipo de relación con lo que queda de su familia. Y el rey Carlos ha mantenido un silencio deliberado a lo largo de las 5.459 millas que lo separan de su hijo menor, incluso cuando, según se informa Harry, se ofreció a compartir las fechas de su diario con la familia, como un gesto de transparencia. William y Catherine no han hablado con los Sussex en años. Esa es la herencia de esta saga. No es un documental, no es un acuerdo de transmisión. Dos hermanos que no encuentran el camino de regreso el uno al otro. Y una familia observando desde Althorp, con una puerta que permanece cerrada. Antes de elegir un bando. Ahora, ¿de qué lado estás? Porque un conflicto como este nunca queda dentro de la familia. Y en este momento hay un auténtico debate global que se desarrolla en las redes sociales, los paneles de noticias y las portadas internacionales. Por un lado, quienes respaldan a Charles Spencer y al príncipe William argumentan que la historia de Diana ha sido contada una y otra vez, que convertir su memoria en un canal de contenidos corre el riesgo de trivializar el peso emocional de su muerte, que el 30º aniversario debería ser un momento de reflexión privada, no un estreno con un plan de marketing adjunto. Por otro lado, los defensores de Harry plantean un caso que merece una audiencia adecuada. Diana moldeó a sus dos hijos por igual. Harry tiene una dimensión del registro histórico que nadie más vivo puede proporcionar. ¿Cómo era realmente ser su hijo? Para tomar su mano a través de las salas de los hospitales y los refugios para personas sin hogar. Perderla a los 15 y cargar con esa pérdida frente al mundo entero. Nadie puede quitarle esa perspectiva. Pero intenta ponerte ambos pares de zapatos antes de decidirte. Imagina que eres William. El evento más doloroso de tu infancia es ser programado como un lanzamiento de contenido con fecha de estreno por parte de los socios de producción de tu propio hermano. Ahora imagina que eres Harry. Te cuentan la historia de tu propia madre, la mujer que te llevó a refugios para personas sin hogar, para enseñarte cuál era tu privilegio, de alguna manera no es tuya para contarla. Ambas posiciones duelen. Ambos son humanos. Ambas son ciertas simultáneamente. El villano de esta historia, si quieres encontrar uno, no vive en Althorp Montecito o el Palacio de Kensington. Vive en la maquinaria comercial envuelta en el dolor. El aparato que mira los diarios escritos a mano de una madre y calcula su valor de transmisión. El algoritmo que convierte los peores años de una familia en un documental debut que bate récords de plataforma. Esto es contra lo que Charles Spencer ha estado luchando durante 28 años, silenciosamente, sin comunicados de prensa ni aplausos. Cerrando los bucles y la pregunta dejada en tu mesa. Permítanme cerrar cada bucle en orden exactamente como lo prometí. Bucle 1. ¿Qué había dentro de la cancha? Un documental del 30 aniversario de Diana para 2027 que preguntó por Althorp, los archivos privados, los diarios escritos a mano y las películas caseras invisibles, creado para posicionar a Meghan Markle como la continuación de la historia de Diana en el siglo XXI. Lanzado en el preciso momento en que el acuerdo con Spotify colapsó, American Riviera Orchard estaba estancado y el acuerdo de Netflix de $100 millones estaba expirando. Bucle 2. ¿Por qué el portero dijo que no? Porque según se informa, Charles Spencer carga con la culpa de haber presentado a su hermana a Martin Bashir y haber visto su vulnerabilidad convertida en un producto televisivo a través de documentos falsificados. Después juró que nadie, ni un periodista, ni una cadena, ni un sobrino, volvería a cosechar el dolor de Diana.
Desde entonces cada negativa ha sido un acto de expiación. Bucle 3. La carta. Lejos de ponerse del lado de Harry, el hermano de Diana supuestamente le escribió al príncipe William, instando al futuro rey a romper su silencio y defender la corona. Porque a los ojos de Spencer, Harry ya no es la amenaza. La historia sin controles. Y entonces la pregunta que dejo sobre vuestra mesa es la que toda esta saga viene dando vueltas desde el principio. ¿Es correcto alguna vez gastar el legado de Diana como moneda incluso por parte de su propio hijo? ¿Tenía razón Charles Spencer al cerrar la bóveda de golpe, o el dolor de Harry le otorga un derecho que ningún guardián por más principios que tenga puede anular? Cuéntamelo abajo. Leo cada comentario. Realmente quiero saber dónde aterrizas, pero llévate esta línea contigo. Lo que decidas. Diana fue explotada una vez por un hombre con documentos falsificados. Su hermano ha decidido que no volverá a ser explotada por un hombre con un contrato de streaming. La bóveda de Altor permanece cerrada. La pregunta ahora es, ¿qué hará a continuación un Montecito desesperado y si Netflix se marchará para siempre? En el momento en que algo se mueva, tú y yo seremos los primeros en hablar de ello. Suscríbete para no perdértelo. Nos vemos en la próxima.